A pesar de nuestras regadas, el Señor es fiel. Su gracia es más grande que nuestros peores errores. Yo creo que la palabra regadas se entiende, ¿verdad? En varios países de Latinoamérica nos referimos a las imperfecciones, a los errores, a nuestras faltas, son nuestras regadas. Pero mire, yo quiero decirle a alguien, ni siquiera tus peores errores pueden descarrilar el propósito de Dios para tu vida. Tenemos un Dios que es poderoso y soberano para volver a encarrilar lo que se había descarrilado, si tan solo vienes a Él con un corazón sincero y humilde. Claro, esto no debe agarrarse como excusa para vivir descuidadamente, pero mire que más grande que cualquier error que hayamos cometido es la gracia y el poder de Dios que cubre, dice la Biblia, multitud de pecados. A pesar de todo, el Señor cumplirá sus propósitos en tu vida. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con esta serie de Primero de Crónicas. Estamos leyendo un capítulo diario de Primero de Crónicas y en cada capítulo le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre a Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que poner nuestra mirada en Jesús fortalece nuestra fe. Muchas veces vamos a tener temores, vamos a tener dudas, vamos a cometer errores, pero poner la mirada en Jesús nos encarrila de nuevo, nos quita el temor, fortalece nuestra fe y nos guía en la voluntad de Dios. Así que sin más, veamos a Jesús en el capítulo 2. Quiero pedirle por favor que tenga primer libro de Crónicas, capítulo 2 frente a usted, de preferencia que ya lo haya leído, y juntos veamos a Jesús. Bueno, aquí en el capítulo 2 de primer libro de Crónicas se habla de la descendencia de Judá, uno de los 12 hijos de Israel o de Jacob. Mire qué interesante que se enfoque tanto en Judá. A Cristo se le conoce como el león de la tribu de Judá. Ya el Espíritu nos estaba diciendo que esa tribu de Judá iba a ser muy importante. Oigan los reyes que vinieron a través de la tribu de Judá, el rey más victorioso que haya tenido el pueblo de Israel, el rey David. ¿Por qué no lee conmigo el versículo 14? Vamos a primero de Crónicas 2:14. Está hablando de los hijos de Isaí. Dice, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Y ahí continúa narrando el resto de la descendencia. Note por favor cómo uno de los 7 hijos de Isaí, el menor, fue el rey David. Todo esto nos apunta directamente a Cristo. Mire, Cristo es el león de la tribu de Judá, el gran descendiente de Judá. Yo quiero decirle este día, quiero recordarle que el rey más victorioso que haya tenido Israel no es el rey David, sino el Señor Jesucristo, el rey más grande, el rey más poderoso. Mire, David tiene fama de que en su tiempo derrotaron a todos los enemigos, pero el verdadero rey que derrotó a todos los enemigos de la humanidad es Cristo Jesús. Venció a Satanás, venció al mundo, venció el pecado, venció la muerte, venció la escasez, la pobreza, la enfermedad. En Cristo tenemos victoria. David fue un rey que unió a las 12 tribus de Israel. Mire, después de David y Salomón, las tribus se separaron, reino del norte y reino del sur, pero en tiempos de David se unió. Cristo es el que nos reconcilia con Dios y con los hermanos. En Él tenemos verdadera paz. Él es el príncipe de paz. Por lo tanto, este día recuerde que Cristo Jesús es tu Rey, tu Salvador y tu Señor. Por supuesto, si nunca lo has recibido, dile este día que perdone tus pecados y que Él sea el Rey de tu vida. A continuación, veamos ejemplos de cómo brilla la gracia en medio de tantos errores humanos. Mire, primero de Crónicas 2 menciona de manera indirecta un montón de errores humanos. Y a pesar de esos errores, el Señor cumplió sus propósitos con su gracia poderosa. Mire, por favor, en el versículo 3, solo ahí se mencionan 2 nombres de errores tremendos. Dice el versículo 3, los hijos de Judá, Onán y Sela. Y dice más adelantito, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. No se sabe, si vamos allá al Génesis y vemos la historia de no nos dice cuál fue el pecado. Yo le confieso que yo también quise saber y cuál fue el gran pecado, porque se dice que fue malo, pero no se nos detalla. Mire la gracia cómo cubre el pecado de sin embargo llevó sus consecuencias graves, murió. Pero a pesar de los pecados de el Señor cumplió su propósito en la descendencia de Judá. Ahora bien, hubo otros pecados. Por ejemplo, se menciona el pecado de Onán, que no quiso honrar la memoria de su hermano Había una ley que ahora Onán tenía que casarse con la viuda de y darle hijos, y Onán no lo quiso hacer. Esto desagradó al Señor y también le mató. Aquí estaba en juego el linaje de Judá, de quien iba a venir David y de quien iba a venir el Señor Jesucristo. Pero mire, los planes de Dios se cumplen. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado nuestro. Ahora mire, por favor, la gracia de Dios mencionada en el versículo 4. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Recuérdese que Tamar se vistió de prostituta y Judá se llegó a una prostituta. Mire el pecado de Judá, juntándose con la que él creía que era una prostituta, pero en realidad era su nuera, que se había quedado viuda. Y mira el pecado
pecado de Tamar también, disfrazándose de prostituta, engañando a su suegro Judá. Pero en medio de todo este pecado, el Señor permitió que a través de esa relación de incesto viniera el linaje del rey David. ¿Por qué la Biblia narra esto? Para que nos demos cuenta que en medio de nuestras regadas es cuando más brilla la gracia de Dios y el Señor cumple sus propósitos en nuestras vidas. Yo no sé, quiero hacer una pausa. Yo no sé qué errores graves has cometido, pero la vida de las personas en la Biblia no era perfecta. Eran vidas desordenadas muchas veces. El pecado traía consecuencias duras, dolorosas, pero quiero decirte que la gracia del Señor es más grande que tus pecados. Tenemos un Dios precioso que vuelve a encarrilar nuestra vida si lo buscas con humildad de todo corazón. Él no desprecia un corazón arrepentido. Bueno, sigamos viendo otros ejemplos de gracia. Mira el versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema cuando conquistaron Jericó. Este Acán tomó 200 ciclos de plata, un lingote de oro de 50 ciclos y unos mantos babilónicos y los escondió debajo de su tienda, y por él tuvieron una derrota terrible contra los de Ai, y el juicio de Dios vino contra Acán. Pero veamos al Señor, a pesar de estos errores en la descendencia de Judá, él cumplió su propósito y trajo a David, y posteriormente nos trajo al Señor Jesucristo. Dos ejemplos más, mire por favor, en el versículo 11 se menciona Naasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Booz. Yo quiero que usted sepa que este Salmón se casó con una mujer que fue una prostituta de los muros de Jericó llamada Rahab. Salmón se casa con Rahab y tienen a Booz. Así que hubo una mujer que tuvo un pasado terrible, pero está incluida en la descendencia del rey David y está incluida en el linaje de nuestro Señor Jesús. Esa mujer Rahab restaurada. Tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios que restaura. Él es un Dios de toda gracia. Acérquese a Él sin temor al trono de su gracia para recibir el perdón y la ayuda que tu alma necesita. Y este Booz, el último ejemplo que mencionamos, y después usted puede terminar de leer este capítulo 2 en casa. Booz se casó con una mujer viuda de los montes del Moab, que no era ni siquiera israelita, la famosa Ruth, que se convirtió al Dios verdadero. Pero mire, Dios incluyó una gentil, Dios incluyó una extranjera para recordarnos que la salvación es para todas las familias de la tierra y que ninguno de nosotros es desechado por la gracia de Dios. No importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa tu pasado o incluso tu presente, si usted viene al Señor de corazón, Él dice: el que a mí viene, yo nunca le echo fuera. ¿Cómo se aplica este mensaje? No se desanime por sus regadas, sus errores, sus imperfecciones. Venga a Jesús así como usted es. Él es poderoso y soberano para volver a encarrilar lo que se había desviado. En Él hay perdón y salvación. En Él hay victoria y misericordia. Venga Jesús para ser restaurado. Por supuesto que se menciona al rey David. ¿Y quién fue el rey David? ¿Acaso fue un hombre perfecto? Cometió muchos errores, tuvo 1000 defectos, pero el Señor dice que fue un hombre conforme a su corazón, porque David recibió esa gracia sobrenatural, esa gracia salvadora que hoy está disponible para usted y para mí en la persona de Cristo. Y dijo David, después de fallar, un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. En Cristo somos justificados. En Cristo nuestros errores son rectificados. Hoy puedes recibir la justicia y la santidad perfecta de Cristo poniendo tu fe en su sacrificio perfecto de amor, en su obra terminada en la cruz del Calvario. Jesús te dice hoy: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. A pesar de sus regadas, venga a Cristo y confíe en el Señor.